Bueno, iglesia, no sé si en tu casa haya sido tan fuerte la presencia de Dios como aquí, pero de verdad que le damos gracias a Dios por darnos el privilegio de ser ministrados, de ser activados, de ser renovados por su presencia. Es tan fuerte la unción del Espíritu Santo y yo quiero que de verdad en cada culto que te sumerjas en la presencia del Espíritu Santo, que en cada culto te levantes, adores, que levantes ese altar de adoración en tu casa con tus hijos, o si estás sola, pues tú solita, que seas lleno del Espíritu Santo de Dios, que seas activado para todo lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo, amén. Y le damos gloria a Dios por todo lo que está obrando en su iglesia Adonai. La iglesia está creciendo, está avanzando, seguimos trabajando. Dios está obrando en este ministerio tan precioso. Dios está obrando y el Señor nos está demandando levantar altares de adoración en nuestros hogares. Así que si tú de repente tienes tu altar de adoración abandonado, yo te animo a que lo actives, a que te levantes y vuelvas a renovar tu altar de adoración con tu familia, con tus hijos, o si estás solo tú ahí solito con Dios, que los ángeles de Dios acampen alrededor tuyo y que seas lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios, amén. Esa es la visión que Dios nos ha encomendado, levantar altares de adoración en nuestros hogares. Que cada vida pueda ser transformada por la bendita presencia del Espíritu Santo de Dios. Y si formamos buenos hábitos en nuestros hogares, si formamos buenos hábitos levantando altares de adoración a nuestro Dios con nuestros hijos, toda la familia unida levantando altar de adoración, nuestros hábitos cambian, ¿sí? Y si cambian nuestros hábitos en lo personal, cuando nos unamos como iglesia, entonces habrá una explosión del reino de Dios, del reino del cielo aquí en la tierra. Habrá un avivamiento sobrenatural. Yo me sorprendo de sentir la presencia tan fuerte del Espíritu Santo. Hoy el Señor me revelaba que hoy se levantan los varones que estaban cansados, desanimados, personas que han estado cansadas, desanimadas, desalentadas, hoy se levantan otra vez y vuelven a empezar de nuevo, vuelven a caminar en pos de ese llamado divino del Espíritu Santo de Dios, amén. Necesitamos cambiar todo aquello que nos aleja de nuestra comunión con Dios. Todo aquello, si tú ves que la tele te aleja del Espíritu Santo, apágala. Si ves que los juegos te alejan del Señor, apágalos. Si ves que las amistades te alejan del Señor, aíslate y refúgiate con Dios. Si tú ves que te estás enfriando, yo te animo a que vuelvas a activar la presencia de Dios en tu vida. Y eso solo ocurre cuando tú doblas rodillas y te sumerges en el Espíritu Santo de Dios y te llenas del Señor y vuelves a leer la palabra, vuelves a activar, a leer tus NEPs, a estudiarlos, a hacer tu taller profético y te vuelves a empapar de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando nosotros cambiamos hábitos, viejos hábitos pecaminosos, veremos una explosión del cielo aquí en la tierra y necesitamos cambiar todo lo que nos aleja, todo aquello que tú sabes, cada uno sabe qué es lo que nos aleja de nuestra comunión con el Señor. Pero esa decisión solamente la puedes tomar tú solito. Tú eres la única persona que puedes tomar decisiones firmes y radicales. Porque Dios nos habla, Dios nos advierte, nos revela. Pero mientras cada uno no tome decisiones firmes de alejarnos de aquello que nos separa de Dios, las cosas no cambiarán por sí mismas. No, necesitamos hacer algo, ¿verdad? Cuando tú ves que no están cambiando las situaciones porque realmente no estás trabajando en lo que tienes que hacer. Así que necesitas volver a activar tu tiempo con Dios. Algo necesitamos hacer para que ocurran cambios en nuestras vidas, para que ocurran cambios en nuestra familia. Amén. Ahora, dice la palabra en Éxodo 19. Acompáñenme en la palabra, por favor.
Éxodo 19, del 5 al 6 dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Yo quiero que toda la iglesia esté atenta a esta palabra, por favor. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Y atento, iglesia, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Mira cómo Dios nos está hablando. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Poderosa palabra. Éxodo 19, por si no lo has leído. Éxodo 19, del 5 al 6. Así que Dios nos demanda a que estemos atentos a lo que Dios nos está hablando. Yo me quedo sorprendida cómo Dios nos habla a través de los niños, a través del pastor, a través de los podcasts, a través de los testimonios, a través de lo que nos ocurre en el día a día. Dios nos está llevando a un altar de adoración, de intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Y necesitamos ser muy sensibles a lo que el Padre está hablando a nuestro corazón. Amén. Entonces, según lo que nos dice la palabra, dice que somos un reino de sacerdotes. Tú y yo, hombres, mujeres, jóvenes y niños, somos un reino de sacerdotes lavados y comprados con precio de sangre. Aquí no hay exclusividad, todos somos un reino de sacerdotes, lavados y comprados con precio de sangre. Sacerdote no es aquel que está en el púlpito con traje y corbata y que tiene muchos títulos bíblicos y no. Sacerdote es aquel que tiene la marca de la sangre del Cordero de Dios. Sacerdote es todo aquel que ha sido lavado y comprado con precio de sangre. Sacerdote es aquel que tiene libre acceso al trono de Dios para adorar, para interceder. Todos somos sacerdotes delante de la presencia de Dios. Solo necesitamos estar atentos a lo que Dios nos está hablando, andar en santidad, en obediencia y ser lavados y comprados con precio de sangre. Hemos sido lavados, hemos sido comprados, hemos sido marcados con la sangre de Cristo Jesús. Así que en nuestros hogares, toda la familia, necesitamos acercarnos al trono de la gracia de Dios. Adorar, que los niños adoren al Señor, que los jóvenes levanten sus manos y adoren a Dios, que el esposo como cabeza de hogar diga: venga, vamos a levantar el altar de adoración a Dios para que no nos dejemos inundar por el pecado, que la esposa intercesora, guerrera, se levante y diga: vamos a hacer el altar de adoración porque hay mucho pecado y necesitamos levantar ese tiempo de altar de adoración en nuestra casa, que todos juntos podemos entrar a adorar a Dios con confianza al Padre. Amén. Necesitamos los discipulados, necesitamos el liderazgo, necesitamos los pastores para ser dirigidos, para ser corregidos, para que no estemos cayendo otra vez en los mismos pecados. Necesitamos abrir nuestro corazón y confesar lo que nos está siendo de obstáculo en nuestro caminar con Dios. Por eso Dios pone autoridades sobre nuestras vidas, para que podamos ser de ayuda a todas las personas y para que nosotros podamos ayudar a esas personas que luchan continuamente con el pecado. Pero tampoco dependemos del hombre para entrar al trono de la gracia del Padre. Dice la palabra: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es nuestro mediador. Y ahí donde tú estás, tú tienes un mediador, es Jesús. Tal vez tú estás luchando con pecados ocultos, tal vez tú estás luchando con tu carnalidad, con ofensas, con resentimientos, con amargura. Pero yo te animo a que inclines tus rodillas y que digas: Señor Jesús, perdóname, libérame, Señor, sáname y levántame otra vez, porque sé que fui llamado para un propósito especial. Solo tienes que doblar tus rodillas y abrir tu corazón al Padre.
y tienes acceso a la gracia del Padre y puedes hallar oportuno socorro. Amén. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Por eso necesitamos estar cerquita del corazón de Jesús. Eso es lo que a mí me quebranta. Poder estar cerquita del corazón del Señor. Poder escuchar los latidos de su corazón. Poder escuchar lo que el Padre está hablando a su iglesia. Lo que el Padre me está hablando a mí. Lo que el Padre está hablando en mi casa, en mi esposo, mis hijos. Poder escuchar todo lo que Dios nos está hablando como individuos, como iglesia, como familias. Que podamos acercarnos al trono de la gracia del Señor. Y cuando nos acercamos a Jesús, podemos estar, cuando estamos cerquita del corazón del Señor, podemos escuchar lo que Dios está hablando. Entonces, cuando entendemos este principio de que en nuestros hogares se tiene que levantar esa generación de hombres, mujeres y niños a adorar al Señor en casa, porque da igual si tú hoy vas a una iglesia, mañana vas a otra y dentro de un año te cambias a otra. Si tú no cambias tus viejos hábitos pecaminosos, todo va a seguir igual. En casa tiene que haber reino de Dios, en casa tiene que haber sacerdocio de Dios, en casa tiene que haber hombres y mujeres que inclinen sus rodillas a Dios, que inclinen su corazón al Señor, niños que vean a sus padres como están adorando al Rey vivo, al Dios vivo, amén. Entonces, cuando entendemos este principio de altar de Dios, de levantar altar de adoración en nuestros hogares, traerá madurez a la iglesia, traerá madurez en las familias, traerá cambios, traerá fruto. ¿Por qué? Porque si seguimos haciendo las cosas igual que como las estabas haciendo hace 2, 3 años, 5 años o 20 años atrás, no va a cambiar nada. Necesitamos hacer algo para que cambie la situación. Amén. Entonces, necesitamos ser amigos íntimos de Dios. Necesitamos ser olor fragante, que cada uno, tú, yo, los niños, los varones, todos podamos ser olor fragante de Cristo, que seamos perfume de Cristo, que donde quiera que lleguemos, toda la atmósfera sea cambiada, sea impregnada del ambiente de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos donde lleguemos cambiar atmósferas, que se manifieste el reino de los cielos aquí en la tierra, amén. Y cuando Jesús estaba aquí en la tierra, las multitudes le seguían. Mucha gente estaba cerquita de él, ¿verdad? Pero no estaban interesados en su persona, sino que estaban interesados en lo que él podía ofrecer, en lo que él podía hacer. No eran íntimos. En primer lugar, estaban las multitudes, ¿sí? Cuando Jesús hablaba en público, era rodeado por un montón de gente, por una gran multitud que estaban cerquita de él. Y una gran multitud. En el milagro de los panes y los peces se cuentan 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea, esas son las multitudes que Dios nos está hablando. Y Jesús estaba rodeado. Y ahora puedes imaginarte cómo Jesús estaba rodeado de miles y miles de personas, hombres, mujeres y niños. Pero no estaban interesados en su persona, sino que estaban interesados en lo que Jesús podía dar, en lo que Jesús podía ofrecer. Estaban más por los panes y los peces para saciar su vientre. Estaban más por el milagro que necesitaban en ese momento, pero después que eran alimentados, después que su necesidad era saciada, entonces la mayoría se iban a su casa, volvían a sus viejas vidas normales y pecaminosas y se olvidaban del dador del milagro. Se olvidaban de quien les dio de comer, se olvidaban de quien les dio de beber, se olvidaban de quien les hizo el milagro. ¿No les parece muy triste? Tristemente,
Eso mismo sucede hoy en día. Cuando uno está mal, busca al Señor. Cuando uno está en un problema en la casa o en la familia o un problema de salud, ahí se busca la iglesia, va a la iglesia, pero luego cuando ya su necesidad es saciada, se van a sus casas y siguen en sus mismas viejas vidas carnales y pecaminosas. En segundo lugar estaban los religiosos. Siempre que Jesús enseñaba o siempre que el Señor estaba haciendo un milagro, estaba cerquita de una persona para querer transformar su vida, había un fariseo cerca y estaban ahí únicamente para encontrar un error para poder acusarle, para intentar acusar al Señor. Y hoy en día existen los fariseos modernos. Yo les llamo así, los fariseos modernos, que están solamente para analizar cuánto sabe el pastor, cuánto sabe la pastora, a ver en qué se equivocan, cómo predica, o esperan el momento en que los pastores fallen para criticar, juzgar, acusar y dañar. Esos son los fariseos modernos, los religiosos. Están escondidos detrás de máscaras de piedad, porque aparentan ser muy espirituales, aparentan saber todo, y es verdad que pueden saber mucho de la palabra, pero aplican muy poquito de la palabra. Se creen que lo saben todo, pero no se sujetan a la autoridad que Dios ha delegado en la iglesia. Van como autónomos por la iglesia, no les gusta rendir cuentas, ni hacer lo que el pastor dice. Llaman solamente para dar consejos, cómo deben actuar, cómo deben pensar o funcionar los pastores, pero difícilmente se sujetan a la autoridad que Dios ha delegado. Esos son los religiosos, y hay un montón de ellos, ¿sí? Luego estaban los seguidores. En tercer lugar estaban los seguidores. Jesús tenía muchos seguidores. Algunos se transformaron en discípulos, ¿sí? Tenían poder, tenían autoridad delegada por el Señor, podían predicar con autoridad, con dominio, eran muy elocuentes, podían sanar, echaban fuera demonios, profetizaban, pero algunos se quedaban contentos solamente con eso, con el poder y la autoridad para ser usados, ¿sí? Pero no iban más allá. Y yo los quiero invitar hoy a que vayas un paso más allá de lo que, no sé en qué grupo estarás tú. Si eres de la multitud, que solamente oyes pero no haces nada, que vienes por el milagro pero no practicas nada. O tal vez eres de los religiosos, estás ahí buscando a ver en qué fallamos y buscando a ver cómo criticar, juzgar. O tal vez eres de los seguidores. Pero yo hoy te quiero animar a que vayas un poco más allá. Porque había un grupo, había una persona. Y que se llama el íntimo. Yo le llamo los íntimos del Señor. Luego están los íntimos. Dentro de toda esa clase de personas había uno que era íntimo de Jesús, y era el apóstol Juan. El apóstol Juan era el más pequeño de todos. Y entonces encontramos varios grupos de personas, la multitud de los fariseos, los religiosos, los seguidores, pero solo uno era íntimo. Y yo te quiero animar a que a que quieras ser un íntimo del Maestro. Juan podía recostarse al pecho del Señor y escuchar los latidos de su corazón. Podía saber los secretos del Señor. No era Jesús que prefería estar con Juan, porque Jesús también él quería ser amigo íntimo de todos. Incluso Judas era tan íntimo que mojaba el pan en su plato. No sé tú, pero yo solo permito que mi esposo o mis hijos que son íntimos puedan comer de mi plato, porque son íntimos. Pues así trataba Jesús a Judas, sí, el hijo de la perdición. Permitía que Jesús mojara el pan en su plato. Incluso estaba tan cerquita del Maestro que cuando el Señor lo miró y le dijo: lo que vas a hacer, ve y hazlo ahora. Y ninguno más se enteró. Es porque Jesús también le hablaba secretos a Judas. Era íntimo.
Pero Judas tuvo un error de que no se arrepintió. Si se hubiese arrepentido, no que se hubiese llenado de remordimiento, porque el remordimiento lo llevó a la muerte. Pero si se hubiera arrepentido, habría un libro más en la Biblia, el libro de Judas, el poder del arrepentimiento le llamaría. Pero no se arrepintió. No se arrepintió. Y no era que Jesús prefería estar con Juan. Era Juan que prefería estar con Jesús. Era Juan que lo ponía en primer lugar en su vida. Era Juan que decidía renunciar a su propia vida, renunciar a su carnalidad. Era Juan que prefería renunciar a los placeres de este mundo con tal de estar cerquita del corazón del Maestro. Era Juan que prefería renunciar a sus múltiples ocupaciones con tal de estar cerquita del Maestro. Era Juan que prefería renunciar a sus propios sueños personales con tal de hacer la voluntad del Maestro, con tal de rendir toda su vida al Señor. Era Juan el que prefería estar cerquita del corazón de Jesús. Juan quiso ser amigo íntimo de Jesús, pero nosotros, tú y yo, también podemos ser amigos íntimos del Señor. Podemos acceder a ese lugar de privilegio, porque para mí eso es un lugar de privilegio, poder escuchar lo que el Padre está hablando, poder desnudar el corazón de una persona que muchas veces uno mismo no sabe qué le está pasando, pero luego cuando tu pastor viene y ora por ti y te dice cosas íntimas y que solamente tú lo sabes, o que tal vez ni tú mismo lo sabes, pero Dios sí lo sabe. Entonces, que puedas rendir tu vida delante del Señor. Nosotros podemos tener acceso a ese lugar. Podemos ser amigos íntimos del Señor. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Somos nosotros los que necesitamos acercarnos a Dios, porque Dios ya está, Dios ya nos está llamando, Dios ya tiene tanta paciencia con nosotros, tiene tanta misericordia que aunque tú ya hayas pecado ayer o hace un minuto o hace una hora, Dios ya te ha perdonado. Y hoy en el nombre de Jesús, Dios te está diciendo: levántate otra vez, suelta tu pecado y decide estar cerquita del Maestro. La pregunta es, ¿tú quién quieres ser cerquita de Jesús? ¿Quieres ser uno más de la multitud que escucha múltiples predicaciones, escuchas alabanzas todo el día, pero realmente no aplicas la palabra que estás oyendo, no aplicas la adoración, no llevas la adoración a un nivel más allá? ¿Quieres ser de esa multitud que escucha y que no hace nada? ¿O quieres seguir siendo un religioso que conoce las Escrituras muy bien, las sabe de principio a fin, sabe lo que tienes que hacer, pero no haces nada? ¿O prefieres ser un seguidor que tiene poder de Dios, pero no tiene su amistad? ¿O quieres ser un íntimo que vive en función de su amado, que rinde su vida totalmente a la presencia, a la voluntad del Señor? ¿Quién quieres ser tú? Tu respuesta va a determinar tu relación con Jesús. Dios tiene amigos. El plan de Dios es que todos seamos sus amigos, que podamos tener, que podamos estar tan íntimos, ser tan íntimos del Señor, que podamos tener su carácter, porque Él nos ha creado a su imagen, conforme a su semejanza, que podamos tener la mente de Cristo, la pasión por la palabra, el amor por las almas perdidas. Dios quiere ser nuestro amigo y que tengamos su carácter, porque su misericordia es infinita. La pregunta es si tú y yo queremos ser íntimos amigos de Dios. ¿Quieres ser un íntimo de Dios? ¿Quieres escuchar los latidos del corazón del Maestro? ¿Quieres escuchar la voz de Dios y ser obediente a lo que Dios te mande hacer? Hazlo ahora. No esperes a mañana. No digas, sí, bueno, poquito a poco lo voy haciendo. No, sé rápido en obedecer a Dios. Santiago 2:23 dice:
Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Este es otro personaje de la Biblia que me encanta. Siempre me escucharán hablar mucho de Abraham. Abraham llegó a ser tan amigo de Dios a tal punto de que cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, Dios le confesó eso que iba a hacer, ese plan, se lo contó a Abraham. Y dijo, eso está en Génesis 12, dice: ¿ocultaré a mi siervo Abraham lo que he de hacer con Sodoma y Gomorra? Porque es mi amigo, ¿le voy a ocultar estos planes? Entonces, Abraham, cuando supo lo que Dios iba a hacer, empezó a interceder por las almas de esa ciudad, que había tanto pecado, tanta miseria, tanta perdición, y le dijo: Señor, por favor, si hayas 50, por amor a esos 50 ¿perdonarás la tierra? Sí, por amor a esos 50 perdonaré. Pero si encuentras 20, por amor a esos 20 sanarás la tierra, perdonarás sus pecados. Sí, por amor a esos 20 los sanaré, los perdonaré. Y si encuentras tan solo uno, por amor a ese uno, ¿perdonarás? Sí, dijo el Señor. Pero ¿sabes qué pasó? Que no encontró ni uno para perdonar esa tierra. Pero sí había uno, que era Abraham, que estaba intercediendo por los pecados de toda una ciudad. Y por amor a esa amistad íntima de Abraham con Dios, por amor se salvó su sobrino Lot y su familia, sus hijas. Porque su mujer estaba mirando para atrás. Algo estaría dejando atrás. Porque cuando tú estás mirando para atrás y estás abrazando los pecados de atrás, es porque no estás mirando el futuro que Dios tiene para ti. Prefieres tu pecado antes que lo que Dios tiene para ti. Prefieres andar en la miseria antes que todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Abraham era amigo íntimo de Dios. Y es difícil establecer una amistad cuando no hay confianza mutua. Cuando Dios llamó a Abraham, le derramó sus promesas. Y Abraham ya era de una edad avanzada. Tener un hijo a esa edad con una mujer estéril, había que tener fe. Y Abraham, ¿sabes qué hizo? Abraham le creyó a Dios. Le creyó de que iban a tener un hijo, aunque fueran estériles y aunque fueran de mucha edad. Y cuando Abraham le creyó a Dios, esto provocó algo en el corazón de Dios. Esto provocó que Dios dijera: Abraham es mi amigo, porque me creyó las promesas que he derramado sobre él. ¿Le estás creyendo a las promesas de Dios? ¿Cuántas veces Dios te ha dado promesas y no las has creído? ¿Cuántas veces Dios ha usado hombres y mujeres para derramar promesa, palabra profética sobre tu vida, pero tú no lo has creído? Porque la incredulidad te puede más. Estás perdiendo la oportunidad de ser amigo íntimo de Dios cuando no crees las promesas del Padre. Cada vez que Dios te dé una palabra para tu vida, para tu familia, para tus hijos, toma esa promesa y créela y camina en poder de esa promesa. No pierdas la oportunidad de ser un amigo íntimo de Dios. Porque cuando tú abrazas las promesas del Padre y sueltas tus pecados, estás abrazando la promesa del Padre, te estás acercando al corazón del Maestro. Otro amigo íntimo de Dios era David. Cuando Dios habló de David, dijo, esto está en Hechos 13:22, dijo: y les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Wow, cuando Dios diga eso de cada uno de nosotros, Dios, gracias, Padre. Un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Porque no se trata de hacer nuestra voluntad, se trata de hacer la voluntad de Dios. Y como todos sabemos, David era un pastor de ovejas. Dios lo eligió para ser rey de su pueblo. Pero David tenía una característica inconfundible. David era íntimo de Dios.
No porque Dios tenga favoritos, vuelvo y lo repito, sino porque David prefería renunciar a todo con tal de estar en la presencia de Dios. David prefirió estar cerquita de Dios antes que en cualquier lugar y antes que con cualquier persona. El profeta Samuel fue a la casa de Isaí y ungió a David para ser nuevo rey de Israel. Pero David, que era un jovencito, solo sabía cuidar de ovejas, defendía las ovejas de los osos, de los leones, de todas las bestias del campo que venían a robarse sus ovejas. David no tenía ni idea de gobernar una nación. Era un joven, era un adolescente. Y David empezó a depender solamente de Dios. Imagínate, yo me puedo imaginar las charlas de David con el Señor en medio de esa alabanza. Cuando leemos los salmos podemos ver cómo David abría su corazón delante de Dios y se explayaba en adoración al Señor y le confesaba todo lo que él sentía, sus dudas, sus miedos, sus pecados, sus temores, cuando era perseguido, cuando había pecado. Él abría su corazón al Señor. Totalmente, no tenía temor de todo lo que hacía, de todo lo que le decía al Señor. Entonces David empezó a depender únicamente de Dios. Y esas oraciones de David, yo me las imagino que son muy parecidas a las nuestras. Señor, tú me llamaste a esta labor. Señor, tú me has metido en este lío. Señor, tú has dicho que yo voy a hacer esto. Señor, tú has dicho que la iglesia de Donay va a ir allá. Tú has dicho de esta familia esto y esto. Eso es caminar en las promesas de Dios. Cuando tú le recuerdas al Señor lo que Él ha dicho. Señor, yo no sé gobernar una nación. Señor, yo no sé pastorear un montón de personas que solo quieren hacer su propia voluntad, más no la tuya. Yo no sé, Señor, yo no sé cómo hacerlo. Señor, yo no sé liderar. ¿Por qué me has escogido a mí? ¿Por qué no escogiste a otro? Yo soy el más rechazado de todos. ¿Por qué no haces otra cosa, Señor? ¿No? Necesito que vengas conmigo, Padre. Yo me imagino a David que le dijo, Señor, si tú no vienes conmigo, yo no voy. ¿Cómo voy a gobernar una nación entera si tú no estás conmigo? Si tu presencia no viene conmigo, yo no voy, como lo dijo Moisés. David fue ungido para ser rey. No era de la tribu de Judá, no podía ser sacerdote, no podía ser un levita, porque solamente los de la tribu de Leví podían estar cerquita del arca que representa la presencia de Dios. Pero David era tan apasionado por la presencia de Dios. Era tan apasionado, tanto que decía, una sola cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una sola cosa quiero hacer, es estar cerquita de Dios. Estar en la presencia del Espíritu Santo. A Dios le agrada ver personas, hijos, apasionados por su presencia. Tal vez tú eres muy apasionado por tu trabajo, eres apasionado por un deporte, eres apasionado por, yo qué sé, hay gente que les apasiona los juegos de la Play, salir a caminar, irse a la montaña, irse a la playa, no sé qué será lo que más te apasiona. A mí me apasiona la presencia de Dios. Y quiero estar cerquita del corazón de Dios para escuchar lo que Dios está hablando a su pueblo. Porque a nuestro alrededor ocurren muchas cosas, muchas situaciones difíciles. Hay plagas, hay muerte. Hay accidentes, hay guerras, hay maldad. Pero cuando uno está cerquita de la presencia de Dios, cerquita del corazón de Dios, hay cobertura. Pero si tú te alejas, un poquito que te alejes del Señor, ya estás otra vez cayendo en tus miedos, en tus depresiones, en tu soledad, en tus viejos pensamientos, fortalezas mentales, viejos patrones que habías vencido. Otra vez abrazando esos viejos enemigos, enemigos que ya habías vencido. Cuando tú te alejas un poquito de la presencia del Señor,
te sales de su cobertura. Y no hay nada más horrible que estar lejos de Dios. Es horrible, no se lo deseo a nadie. Pero sí quiero estar cerquita del corazón de Dios. Quiero estar ahí, escuchando, quiero escuchar los latidos de su corazón. Quiero escuchar lo que papá está hablando. Y si hoy me dice, hoy vas a ayunar todo el día, pues lo hago. Si hoy me dice, hoy tienes que comer, lo hago. Si hoy me dice, hoy tienes que ir a tal lado, lo hago. Quiero ser muy obediente al Señor, porque de ello depende mi vida espiritual, lo de mi familia, la de mi casa. Pero eso depende de mí, eso depende de ti, que cada uno tomemos decisiones firmes de estar cerquita del corazón de Dios. A Dios le agrada ver personas apasionadas por su presencia. En cada salmo que leemos de David podemos imaginar que David tuvo muchos encuentros sobrenaturales con Dios. Podemos imaginar que David estaba tan cerquita del corazón de Jesús, del corazón del Padre, que podía escuchar los latidos de su corazón. Así como Juan, el apóstol Juan, que Dios lo salvó de tantos ataques, lo salvó de la olla hirviendo, le hizo milagros, le hizo liberaciones, le hizo sanidades, lo perdonó muchas veces. ¿Crees que no pecaba? Sí, claro, Juan caía una y otra vez, pero Juan estaba cerquita del corazón del maestro y podía estar ahí, escuchar sus secretos y quería andar en santidad con el Señor. O así como Abraham, que Dios le contaba sus planes, sus secretos, y era un intercesor que no le importaba rasgar sus vestiduras por familias enteras, por ciudades enteras, con tal de que un alma más sea salvada. Te pregunto, ¿cuántas veces estás orando durante el día por otros? Ya no por tus propias, porque a veces uno se centra en sus propias preocupaciones, sus problemas, y se vuelve uno egoísta, miserable. Porque cuando uno ora solo por uno mismo, se vuelve egoísta y miserable. Extiende la visión. Voy a orar, voy a interceder por los matrimonios. Porque el enemigo quiere robar, matar y destruir los matrimonios. Porque cuando destruye un matrimonio y los divide, entonces ¿qué está destruyendo? Los hijos. Pero claro, cuando uno se vuelve tan egoísta de pensar, Señor, necesito una casa, un coche, un trabajo, necesito esto, necesito aquello. Claro, Dios ya sabe todo lo que necesitamos. ¿Crees que no lo sabe? Sabe más que nosotros mismos. Pero nosotros tenemos que ser como Abraham, tener ese corazón intercesor. Interceder por las familias, interceder por la iglesia, interceder por los pastores, interceder por los jóvenes, por los niños, interceder por el local, interceder por su pueblo, por esta ciudad, por este país, interceder por los países que están en guerra. Cuando tu corazón se extiende, un corazón intercesor, entonces Dios te va a mostrar más, te va a dar más, te va a dar más, porque Él está escuchando nuestras oraciones. Y Él sabe cómo está nuestro corazón. Yo solo anhelo estar cerquita del corazón del Padre. No hay nada más importante en mi vida que Dios. Nada. Y los animo para que todos juntos, como iglesia, todos juntos, cada individuo desee estar cerquita del corazón de Dios. Que sean obedientes a lo que Dios está hablando. Porque Dios nos está hablando muy claro, iglesia, muy claro. Pero que todos tengamos ese carácter de obediencia. Que seamos obedientes a lo que Dios nos está hablando, a lo que Dios nos está demandando. Amén. Que el Señor te bendiga. Espero que pongas esta palabra en obra. Que la apliques a tu vida. Que empieces a buscar la amistad de Dios, a ser íntimo de Dios. Nosotros estamos para ayudarles, que no se aíslen, que no se alejen. Estamos para servirles, estamos para ayudarles en todo lo que podamos. Amén. Bendiciones.